Buenas tardes a todos. Es el turno ahora del repaso a los 125 años del Premio Nobel en Fisiología o Medicina y vamos a hacer, como decía, una visión global de algunos de los premios más destacados durante todo este tiempo. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina es otorgado por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska en Estocolmo desde 1901 y más allá del prestigio que supone para los investigadores y los científicos que lo reciben, muchos de los descubrimientos premiados en este campo han cambiado completamente nuestra manera de entender la vida y de tratar enfermedades. Por dar algunos números, el Premio Nobel en Medicina se ha otorgado en 116 ocasiones a un total de 232 científicos, de los cuales solo ha habido 14 mujeres en todos estos años. El laureado más joven ha sido Frederick Banting en 1923 por el descubrimiento de la insulina, cuando contaba con 31 años, y el de mayor edad, Peyton Rose, en 1966 por el descubrimiento de virus inductores de tumores, cuando contaba con 87 años. Vamos a repasar algunas de las áreas más destacadas y la primera es la de enfermedades infecciosas, que en el siglo XIX pues, eran una de las principales causas de muerte. En 1905 el premio Nobel lo recibió Robert Koch por el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis, lo cual permitió entender mejor y poder tratar esta enfermedad. No menos importante fue el premio Nobel de 1945 a Alexander Fleming por el descubrimiento de la penicilina, premio que compartió con Ernst Boris Chain y Howard Walter Frawley, que idearon un método de estabilizar esa penicilina para que pudiera comercializarse, lo cual dio pie a la era de los antibióticos, que por supuesto han salvado millones de vidas. Pasamos ahora a los virus y en el año 2008 el premio Nobel fue compartido por Harald Schulhausen por el descubrimiento del virus del papiloma humano y la otra mitad a François Barré-Sinoussi y Luc Montagnier por el descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Este descubrimiento cambió por completo la forma de entender esta enfermedad y de tratar los síntomas de los pacientes. Pasamos ahora al área de genética y biología molecular, muy importante en investigación, pero cada vez más en medicina porque permitió que pudiésemos empezar a entender cómo funciona nuestra biología. En el año 1962 tenemos el famosísimo Premio Nobel en Medicina a Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkins por el descubrimiento de la estructura del ADN. El modelo que propusieron Watson y Crick estaba basado en imágenes de cristalografía de rayos X obtenidas por Maurice Wilkins y por Rosalind Franklin, autora de la famosa fotografía 51, que no pudo recibir el premio Nobel porque había fallecido 4 años antes de su entrega. En esta área también tenemos uno de los Nobeles de Medicina españoles, Severo Ochoa, en el año 1959, que lo compartió con un antiguo alumno suyo, Arthur Comber, por su descubrimiento de los mecanismos en la síntesis biológica del ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, es decir, el ARN y el ADN. En el laboratorio de Severo Ochoa trabajaba con el Marian Grunberg Manago, que estuvo muy involucrada en este descubrimiento, pero que aún así no recibió el premio, aunque ella acabó siendo una figura muy destacada en el área de la biología molecular. En el año 1993 el premio Nobel fue para Kary-Mullis por su invención del método de reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, en investigación muy importante desde el principio, pero acabó siendo un invento muy destacado también en diagnóstico, como sabemos muy bien, ya que se hizo famoso hace unos años porque se utilizaba para el diagnóstico de la COVID-19. El premio lo compartió con Michael Smith por sus contribuciones al establecimiento de la mutagénesis dirigida y su desarrollo para el estudio de proteínas. Pasamos ahora a la neurociencia. Aquí está nuestro otro Nobel español. En 1906 el premio lo compartieron Camilo Golgi, que había descubierto un método para poder teñir neuronas, y Santiago Ramón y Cajal, que descubrió que las neuronas en realidad eran células independientes y que el cerebro no estaba formado simplemente por un amasijo de nervios. 80 años más tarde, el premio Nobel lo comparten Rita Levi-Montalcini, que había descubierto el factor de crecimiento nervioso, y Stanley Cohen, que había descubierto el factor de crecimiento epidérmico. Ambos factores son muy importantes en el desarrollo embrionario, pero también están implicados en muchos tipos de enfermedades, por lo que son muy importantes dianas terapéuticas de nuevos fármacos.
Por último, me gustaría repasar el área de las vacunas y la inmunología. Ya en el año 1951 el premio lo recibió Max Tiller por sus descubrimientos sobre la fiebre amarilla y cómo combatirla. Es la primera vez que se da un premio Nobel específicamente al desarrollo de una vacuna, que por supuesto cambió la vida de millones de personas que sufrían esta enfermedad. Mucho más actual es el premio Nobel de 2023 a Katalin Karikó y Drew Weissman por sus trabajos que permitieron el desarrollo de vacunas contra la COVID-19 basadas en ARN mensajero. Y como decía al principio, solo 14 mujeres han recibido el premio Nobel en Medicina en estos 125 años, así que me ha parecido importante recogerlas a todas ellas, por lo menos en esta última diapositiva. Como decía al principio, el área del premio Nobel de la Medicina pues, ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado cómo ha evolucionado la humanidad y es un área en constante desarrollo y en constante evolución. Así que animo a los más jóvenes a mirar alto porque quizá ellos puedan estar detrás del próximo gran descubrimiento que valga un premio Nobel. Y a vosotros, pues muchas gracias por vuestra atención.